Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la clase que nos corresponde. En esta ocasión hablaremos acerca de la confección de la historia clínica. Verán que muchos conceptos se relacionan con el teórico del preoperatorio. Otros se retoman. Como se mencionó, la confección correcta de la historia clínica es uno de los temas que nos interesa que puedan realizar correctamente al finalizar la cursada. Esto involucra colocar la información pertinente en cada enunciado, como también tener un orden lógico de preguntas cuando estemos con el paciente. Lo primero que debemos entender es por qué hacemos una historia clínica. En la antigüedad, al no existir una, era común pasar por alto datos relevantes que podían estar relacionados con la enfermedad. Se cree que fue el médico griego Hipócrates quien comienza a llevar un registro de los pacientes. Y esto tenía dos funciones: describir la enfermedad del paciente y el curso clínico de la misma según los síntomas. Esto obligaba a los médicos a ser objetivos en su descripción. A la par, se registraba el tratamiento elegido y cómo evolucionaba el paciente. Estos conceptos fueron refinados pero mantenidos hasta el día de hoy. Además, lo previamente descrito en la historia clínica tiene una función legal, estadística y epidemiológica. Es el registro de lo que hacemos y la fuente que permite estudiar la incidencia de ciertas patologías como la distribución de las mismas. Dijimos que es el registro de lo que hacemos. Es por eso que lo que no está escrito no está hecho. Tomemos como ejemplo un paciente que concurre para realizarse una extracción. Realizamos nuestra historia clínica, pero el paciente ante un episodio de miedo decide posponer la intervención. Concurre nuevamente a la clínica y es atendido por otro profesional, quien busca la historia clínica confeccionada por nosotros. Se realiza la extracción y el profesional medica con un analgésico al cual el paciente es alérgico. El profesional lee la historia clínica pero no ve ese dato, y debido a que veamos a ese dato, se produce una situación de conflicto. Nosotros tenemos el privilegio que la mayoría de los pacientes serán vistos y tratados por nosotros mismos. Sin embargo, en los ambientes hospitalarios, un paciente es visto por diferentes equipos médicos y la ausencia de un dato puede complejizar el panorama. Es por eso que existen distintos tipos de historia clínica, según el ambiente en el que se trabaje. Y esto deriva del ambiente sanatorial. Por ejemplo, en una situación de urgencia odontológica no nos vamos a detener a realizar una profundidad de sondaje o un índice de placa. De la misma forma que un paciente que ingresa a una guardia hospitalaria por un infarto no se le va a hacer un examen riguroso de la cavidad oral. En forma contraria, cuando un paciente es hospitalizado, quiere decir que se lo traslada al hospital para internarlo, va a ser valorado por distintos servicios y se debe recolectar la mayor cantidad de datos para el estudio multidisciplinario del mismo. Los consultorios externos presentan otra forma de hacer la historia clínica. En ellos el paciente concurre por sus propios medios, es decir, de forma ambulatoria. Y allí se registran las cuestiones relacionadas a su motivo de consulta. Si el profesional nota alguna alteración de algún órgano del sistema, lo va a derivar a un especialista. Allí es que llegamos a la historia clínica de especialidad. Aquí se presenta un estudio preciso del órgano o del sistema, donde se van a realizar pruebas diagnósticas y estudios específicos para valorar al paciente. Esto que comentamos se aplica tanto para el ambiente hospitalario como para nuestra área de trabajo odontológica. Es así que tenemos una historia clínica específica para cirugía. Esta misma es la que tendrán que completar cuando atiendan sus primeros pacientes y que en la clase de hoy iremos desglosando cada uno de sus enunciados. Es una hoja de doble faz en la cual en la primera carilla y en parte de la segunda tendremos datos que nos brindará el paciente. Estos son datos subjetivos. Como ven, en este otro lado hay datos que deberemos completar mediante nuestro estudio, tanto clínicos como radiográficos o complementarios si fueran necesarios. La historia clínica tiene un orden en el cual facilita la lectura por parte de los profesionales. Esto es para conocer al paciente. Es decir, comienza de lo más general hasta lo más específico. Sin embargo, como comentamos previamente, no sería correcto
recibir al paciente y antes de preguntarle por qué viene, consultarle si sus padres tienen alguna patología o si él es alérgico. A continuación vamos a ver cada enunciado siguiendo el orden correspondiente para cuando estemos con el paciente. Entonces, recibimos al paciente y le preguntamos por qué viene. Esto se vuelca en el ítem de enfermedad actual y se escribe con sus mismas palabras. Este enunciado tiene gran interés en la odontología estética o en cirugía plástica. Allí el motivo de consulta del paciente prima a la hora de optar por un tratamiento. Continuamos preguntándole sus datos filiatorios: nombre, apellido, domicilio y su ocupación. Queremos resaltar que es un error común colocar como ocupación jubilado si esa fuese la condición del paciente. Lo correcto sería colocar ex odontólogo, por citar un ejemplo. También conocer su área de trabajo y la localidad nos orienta a sospechar en ciertas enfermedades ocupacionales y endémicas. Un ejemplo es el mal de Chagas, muy frecuente en el norte del país. Así es como se presentan estos enunciados en la historia clínica y luego de cada descripción iremos mostrando cada uno. Continuamos por la anamnesis remota, es decir, los antecedentes hereditarios. Aquí ahondamos en enfermedades de familiares directos, madre, padre, abuelos o hermanos. Es importante consultar si los padres se encuentran con vida y si no fuese así, cuál fue la causa del fallecimiento. Podríamos descubrir que el padre del paciente tenía antecedentes oncológicos y el paciente no nos lo haya relatado. Luego pasaremos a la anamnesis próxima. Con esto nos referimos acerca de enfermedades sistémicas del paciente durante toda su vida. También si tiene alguna alergia o si ha sido intervenido quirúrgicamente y de qué fue. Se incluye alguna mala experiencia con anestesia odontológica y se deja registrado. Aquí finaliza el registro de datos subjetivos, es decir, que nos relata el paciente. Él mismo va a firmar la historia clínica dando constancia que los datos registrados y facilitados por él son correctos. Comenzamos con el examen clínico. A partir de ahora, todos los datos registrados se realizan por parte del profesional, es decir, son datos objetivos. El estado actual responde al examen del paciente el día de la consulta. Es por eso que decimos estado actual. Como dijimos en la clase de preoperatorio, debemos ir de lo más general a lo más específico. Primero el perfil psicológico del paciente, lúcido, ubicado en persona, tiempo, espacio. Luego nuestra valoración del área cérvico-facial, es decir, asimetrías, lesiones y aumento de volumen. Aquí mostramos un ejemplo. Como habíamos dicho previamente, paciente lúcido, ubicado en persona, tiempo y espacio. Al examen cérvico-facial sin asimetrías, o si presenta asimetría a expensas de aumento de volumen en hemicara del lado derecho, con piel que le recubre de aspecto eritematoso, esto quiere decir que es rojizo y que es doloroso a la palpación y no móvil. Esto es solamente a modo de ejemplo. Continuamos con el examen oral, que involucra los tejidos duros, es decir, las piezas dentarias y el hueso en forma generalizada, es decir, pacientes policaries, polirrestauraciones, torus palatino, etc. No esperamos que hagan un odontograma. Recuerden que esta es una historia clínica específica de cirugía. Luego los tejidos blandos. Miramos la lengua, carrillo, velo del paladar, si tiene alguna lesión o se encuentra en salud. También la presencia de gingivitis o no y si esta es localizada o es generalizada. Y por último, si vamos a la zona de la exodoncia y aquí hacemos una descripción de la pieza dentaria. Estado coronario, presencia de fístula o no, movilidad y podemos hacer percusión y registrar si tiene dolor a la misma. Como habíamos dicho previamente, estos son los enunciados que van a encontrar en la historia clínica. Finalizado el examen clínico, pasamos al radiográfico.
Reforzando lo visto previamente, recuerden que no debemos mencionar tejidos blandos, porque aquí no se ven. Utilizando vocabulario radiológico hacemos nuestra descripción. Por ejemplo, radioopacidad asociada a pieza 4.6 con radiolucidez compatible con pérdida de sustancia mesiodistal, que se extiende a raíz mesial, presenta dos raíces divergentes, próximo a conducto dentario inferior y con radiolucidez en ápice distal compatible con granuloma. Si es necesario algún estudio extra, ya sea tomografía, un análisis de sangre o una interconsulta médica, se puede poner en este ítem que es el de estudios complementarios. Y por último, con todos los datos vamos a hacer nuestro diagnóstico clínico radiográfico. Y aquí ponemos una patología dentaria en la cual no existe otro tratamiento que la extracción. Por ejemplo, caries penetrante sin posibilidad de extracción, resto radicular, pieza 1.4 con indicación de extracción por ortodoncia o también para la confección de una prótesis completa removible. Entonces, hasta aquí ya tenemos sabido por qué viene el paciente, cómo es su estado general y qué es lo que tiene. Sin embargo, si cursa con alguna enfermedad que requiera alguna medicación previa, esto podemos registrarlo en el ítem de preoperatorio. Una vez más, recordemos que lo que no fue registrado no fue realizado. Luego de esto, realizaremos nuestro acto quirúrgico. Finalizado el mismo, en el ítem de tratamiento deberemos hacer una descripción de todo el acto, comenzando con la antisepsia, técnica anestésica y exodoncia propiamente dicha. En algunos tipos de historia clínica, la descripción del mismo es lo que se llama un parte quirúrgico. Aquí tenemos un ejemplo en lo que se explica la antisepsia y colocación de los campos, anestesia troncular y se especifica qué nervios y de qué lado. Se describe la incisión, el legrado, la aplicación del forceps, que es la pinza, y el elevador, y la extracción de la pieza. También se describe cómo se limpia la herida y cómo se dan los puntos de sutura. Por último, se explica que se dieron indicaciones y el control a los 7 días. Previo a despedir al paciente, en el ítem de posoperatorio se deja descrito qué medicación le indicamos. Siempre debemos colocar la droga, la dosis y el intervalo de la misma. También, si el paciente concurre a control, deberemos hacer una breve descripción de su estado. Y esto es lo que se llama evolución del paciente y lo podemos colocar en el ítem de postoperatorio. Además, vamos a tener un ítem destinado a todo lo que no corresponde a los otros enunciados. El ejemplo más conocido es la suspensión del procedimiento por alguna cuestión. Por ejemplo, se suspende acto quirúrgico por episodio de descompensación por parte del paciente. O si tenemos que hacer alguna otra descripción, podemos colocar que se impulsa el ápice dentario al seno maxilar y se programa una cirugía para la extracción del mismo. Recuerden que irán obteniendo palabras y recursos para poder hacer cada vez más completo el registro de la historia clínica. Es nuestro objetivo que lo puedan hacer en forma íntegra y que lo puedan aplicar no solo en el ambiente quirúrgico, sino también en todas las áreas odontológicas. Muchas gracias y acá tienen la cartera virtual para hacer cualquier tipo de consulta respecto al tema.